Quiero dar una bienvenida a las personas que nos están visitando esta mañana. Nos alegramos de que estéis con nosotros y todos, la verdad, estamos muy agradecidos al Señor siempre cuando vienen visitas. Vamos a orar una vez más antes de la predicación. Señor, una vez más queremos darte gracias por este día, Señor, y por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros todos los días. La verdad, Señor, es que siempre tenemos razón para estar agradecidos, para regocijarnos en ti, en tu fidelidad, porque tú nunca cambias, Señor. Tú eres el mismo Dios, ayer y hoy y por los siglos, y tu plan de salvación no cambia, el Evangelio no cambia, nuestro Salvador Jesucristo no cambia. Y por eso tenemos tantas razones por las cuales dar gracias en medio de todas las situaciones de la vida que sí cambian, pero hay cosas que no cambian. Y por eso nos sentimos seguros en ti y contentos y agradecidos. Y te pido ahora que tú me des tu bendición, que me unjas con tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra fielmente y claramente en esta mañana con convicción y con el poder que viene de lo alto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta mañana vamos a conocer por primera vez a un personaje que en un sentido se puede considerar el personaje principal del libro de Ruth. Y a lo mejor estás pensando, pero ¿no es Ruth la persona principal? Pues el libro lleva su nombre. Y es cierto, pero desde una perspectiva, yo digo que también se podría decir que Booz es la persona principal de este libro. ¿Y por qué digo eso? Porque en el fondo, el tema principal del libro de Ruth no es la gran fe de Ruth y cómo tú puedes ser una persona con una fe grande. Eso sí, está ahí, pero esto no es el tema principal. El tema principal es Dios y su fidelidad para con su pueblo. Como Dios, en su gracia y su misericordia, siempre provee a las necesidades de su pueblo. Y lo que vamos a encontrar en el libro de Ruth es que el modo que Dios ha escogido para suplir la necesidad de Ruth y de Noemí es a través de lo que se llama un pariente redentor. Un pariente redentor. Y es la persona de Booz. Y vamos a ver en el resto de este libro que Booz realmente prefigura a nuestro Señor Jesús. Y la relación entre Booz y Ruth realmente prefigura la relación entre Cristo y la iglesia. Y en este pasaje que vamos a considerar en esta mañana, vamos a ver cómo Dios, antes de que perdona, un momento, ¿se dice Booz o Boz? Boz, perdón. Siempre estaba diciendo Booz. Voy a decir Booz. Pues vamos a ver en esta mañana cómo antes de que Booz y Ruth se conocieran por primera vez, Dios ya iba preparando el escenario para este primer encuentro. Y de hecho tenía todo preparado desde la eternidad. O sea, Dios ya tenía un plan para la vida de Ruth, para la vida de Booz, para su pueblo desde la eternidad. ¿Y qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hizo para preparar el escenario de este primer encuentro hermoso entre Ruth y Booz? Este es el tema de hoy. ¿Qué es lo que Dios hizo para preparar este primer encuentro? Primero, vemos aquí cómo Dios guió a Ruth de forma providencial al campo
de voz. Ahora bien, el primer versículo que habla de voz es el primer versículo del capítulo 2. Y en ese versículo solamente le menciona de paso, no nos dice nada acerca de él, apenas. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Este es el contexto. Pero aquí mismo no nos dice nada más acerca de él. Y está claro de lo que leemos después, de que cuando Ruth salió aquel día para trabajar en el campo, y allí conoció a Booz, que ella no tenía ninguna idea de hacia dónde se encaminaba. O sea, ella no se levantó ese día y decía, bueno, ahora voy a ir al campo de Booz. Ella no había oído de Booz todavía. Solamente el lector sabe esta información ahora acerca de Booz. Y dice el versículo que Booz dice que era pariente del marido de Noemí, el marido fallecido, Elimelech. O sea, él era lo que se llama un pariente cercano, que en la cultura hebrea, esa persona a veces se conocía como el pariente redentor. Sobre todo cuando se trata de una situación de necesidad, de pobreza, de indigencia, como era el caso con Ruth y Noemí. El concepto de un pariente redentor es muy importante en la cultura hebrea. Y básicamente el pariente redentor era un pariente cercano que tenía la responsabilidad de cuidar a los necesitados de su propia familia. Y cuando hablamos de familia en el contexto hebreo, no estamos hablando solo de la familia nuclear, de marido, mujer e hijos. Estamos hablando de la familia extendida. Entonces, cuando una persona con medios se enteraba de que tenía un pariente cercano en necesidad, indigente, pues en la cultura hebrea se entendía que era la responsabilidad de ese pariente proteger los intereses de su propio familiar. Y este es un principio también que se ve en el Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia toma muy en serio las relaciones familiares y dice que los familiares tienen una responsabilidad especial de cuidar a los suyos. Y es tan importante que nada puede anular esta responsabilidad. Esto es lo que trataban de hacer los judíos con la ley de Corbán. En Israel, cuando las personas tenían dinero y los sacerdotes y los escribas querían ese dinero, les decían a la gente, bueno, si tú dedicas este dinero al templo, ya no tienes que dárselo a los padres. Puedes lavarte las manos de toda responsabilidad hacia tus padres. Y Jesús dice, mentira, nada puede anular esa responsabilidad. Los hijos siempre tienen una responsabilidad para con sus padres porque han recibido de sus padres en la niñez, han recibido afecto, han recibido apoyo. Yo sé que algunos tienen padres no muy afectuosos, tristemente, yo sé. Pero aún así somos llamados a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y la idea de honra en el contexto bíblico a veces también implica honrar materialmente, apoyando materialmente. Entonces, Booz va a darse cuenta de quién es esta jovencita y de su propia responsabilidad para con ella. Pero como he dicho, no sabemos todavía cómo va
a ayudar a Ruth y cómo va a ayudar a Noemí. Solamente se presenta aquí en el primer versículo como un pariente cercano de Ruth y de Noemí. Y es maravilloso ver cómo Dios preparó el camino para su primer encuentro. Sabemos que Ruth era una mujer muy trabajadora. Y vemos aquí en el versículo 2 que ella misma tomó la iniciativa de buscar los medios para proveer a sus propias necesidades y las de su suegra. Leemos en el versículo 2, Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. O sea, Ruth era una persona muy sensible y no quería obligar a su nuera, que era una mujer mayor, a acompañarla al campo para trabajar arduamente bajo el sol abrasador en el campo. Ella sentía una responsabilidad de ser la trabajadora y de proveer para las dos. Entonces ella le pide permiso a su suegra para que pueda ir a trabajar en el campo. Y debemos apreciar la fe que esto requería de parte de Ruth, porque ella era una mujer sola, no tenía a nadie con ella. Ella era además una extranjera viviendo en un país extraño para ella. Ella no conocía a nadie, no tenía amigas, además de Noemí. Entonces, para que ella se fuera sola al campo para trabajar, pues la verdad es que requería cierta fe, porque ella sabía que los judíos no tenían un historial muy positivo con respecto a su relación con los moabitas. La historia de Israel demuestra una relación muy negativa entre los israelitas y los moabitas. Entonces, seguramente ella temía que fuera a ser la víctima de prejuicios, quizá de rechazo. Por eso dice, en este versículo dice, recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. O sea, ella no sabe quién le va a permitir trabajar en su campo. Si todo el mundo sabe que es moabita, a lo mejor van a querer decir, no puedes espigar aquí, no puedes participar en la siega en este campo, busca otro lugar, por prejuicio. Pero ella confía en el Señor, deposita su confianza en el Señor y sale al campo entregando y encomendando su vida en manos del Señor, diciendo, Señor, guíame y que haya gracia en los ojos de alguien. Que alguien me permita trabajar en su campo. Y yo creo que vemos en esto que ella realmente era una mujer de fe. Imaginad lo que habría pasado si su actitud hubiera sido fatalista. Si hubiera dicho, bueno, espero que el Señor provea a nosotros, pero yo no sé si la gente me va a aceptar, pero yo confío en Dios, entonces voy a quedarme aquí en casa y si Dios quiere proveer a nosotros, pues lo hará sin que yo haga nada. Y si no quiere proveer a nosotros, pues todo mi esfuerzo está en vano. Eso no es como habla la fe. Eso es como habla el fatalismo. La fe afirma, en primer lugar, que Dios es bueno. Dios es un Dios de bondad y cuida a los suyos. Se preocupa por los suyos y va a proveer a los suyos. Entonces, ella se aferró al carácter de Dios como su Dios, un Dios bueno, un Dios proveedor. Y en esta confianza salió al campo confiando de que Dios le diera gracia en ojos de alguien. Y yo creo que aprendemos una lección muy importante aquí, hermanos. No podemos usar la verdad de la soberanía de Dios y la gracia de Dios para anular
la responsabilidad humana. Son dos verdades que tenemos que mantener en tensión. Dios es soberano, Dios en su gracia provee a las necesidades de los suyos, pero yo también tengo una responsabilidad primero de comprender los caminos de Dios y luego de conformar mi vida a esos caminos, poniéndome en el camino de bendición y confiando que andando en ese camino, Dios va a proveer a mis necesidades. Obedecer la palabra de Dios. Hay personas que quieren experimentar la bendición de Dios sin obedecer su palabra, porque piensan que la obediencia implica legalismo. Bueno, si yo obedezco a Dios y pienso que me va a bendecir por obedecerle, esto es legalismo. No es legalismo. Mira, nuestra obediencia no es el pago de la bendición, pero sí es el camino de la bendición. Confiad y obedeced. Este es el camino por donde experimentamos la bendición gratuita, el favor gratuito de Dios. Entonces tenemos que clamar al Señor, hazme fiel a tu palabra, fortaléceme para andar en tus mandamientos, porque sé que allí está la bendición del Señor. Y eso es lo que hace Dios. Dice Matthew Henry, la providencia de Dios deja lugar para nuestra prudencia. La providencia de Dios deja lugar para nuestra prudencia. Entonces Ruth confiaba en el Señor y usó los medios normales para buscar su bendición, saliendo al campo, ejerciendo la fe en el Señor. Pero vuelvo a decir, ella no tenía ninguna idea de hacia dónde se estaba encaminando. No había oído de voz. No sabía. Pero sabía esto, que si ella se entregaba en manos del Señor, si encomendaba su camino al Señor, el Señor dirigiría sus pasos al lugar de bendición. Y esto es exactamente lo que Dios hizo. Dios en su gracia maravillosa dirigió los pasos de Ruth para que llegara a la parcela de Booz. Porque cuando hablamos del campo de Booz, tenemos que entender que en esos pueblos en Israel, realmente todos los ciudadanos había fuera del pueblo un gran campo, donde todos tenían sus frutos, sus productos, pero ese campo estaba dividido en parcelas y había como hitos fronterizos para dividir esas parcelas, pero no existían en aquel entonces vallas de alambre como hoy en día. Simplemente había hitos marcando los diversos campos. Entonces ella encontró una parcela y empezó a laborar allí. Dios le guió hasta allí y tenía valentía en ir allí. Otra vez digo que como creyentes tenemos que rechazar cualquier idea de fatalismo en cuanto a buscar la bendición de Dios. Debemos aprender lo que es andar por la fe. Entonces, ¿qué implica andar por la fe? Cuando estamos buscando la guía del Señor, ¿cómo debemos hacerlo? Pues en primer lugar, por supuesto, escudriñamos su palabra. Aprendemos cuál es la voluntad general de Dios para mi vida. Y esto se ve claramente en la Biblia. Allí ves cuál es la voluntad moral de Dios para sus hijos. Entonces debemos procurar andar en la voluntad moral de Dios para mi vida. Pero luego hay decisiones, pero ¿debería ir por ahí o por ahí? Pues debemos buscar en la palabra principios para guiarnos en estas decisiones. Debemos consultar con creyentes experimentados. Debemos orar
Pero luego llega un momento cuando tenemos que movernos, tenemos que ya empezar a andar, dar pasos de fe hacia adelante. Alguien ha dicho, no puedes guiar o dirigir un coche que está aparcado. Con dificultad incluso puedes girar el volante de un coche que está aparcado. La única manera de mover el volante es que el coche está en marcha. Y es así la vida de fe. Después de orar, después de buscar la voluntad de Dios, tenemos que tomar lo que nos parece la decisión más sabia y ponernos en marcha, ir caminando, confiando que Dios está al volante de nuestra vida. Él nos va a dirigir. Si cometemos un error, no todo está perdido. Precisamente porque Dios es soberano, Él reina sobre nuestras decisiones. Y si Él permite que cometamos un error, es para que aprendamos a depender de Él, mejor a obedecer a Él. El cristiano nunca puede decir, después de cualquier decisión, si llega a la conclusión, yo cometí un error, me he equivocado, nunca puede decir, todo está perdido. No. Porque Dios está en control, Dios es soberano. Si Él ha permitido que algo ocurriera, podemos encomendarnos en sus manos y Él sabe cómo sacar el bien del mal. Parece increíble, pero lo hace. Él saca el bien de circunstancias que en sí mismas son muy malas. Entonces tenemos que ir adelante. Y eso es lo que hizo Ruth. Ella confió en el Señor y el Señor le guió. Pero luego había otra cosa que Dios hizo para preparar este encuentro entre Ruth y Boz. Y es que no solo dirigió los pasos de Ruth a este lugar, dirigió a Boz al mismo lugar y al mismo momento, de tal modo que él se fijó en Ruth y se interesó en ella. Leemos en el versículo 4 que poco después de que Ruth llegó a la parcela que pertenecía a Boz y empezó a segar allí, Boz mismo vino a esa parcela. Dice, y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esa joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Boz nunca había visto antes a esa jovencita. Pero enseguida, cuando se enteró de que era la pariente de Noemí, su nuera, entonces se interesó en ella. Y aunque el texto no lo dice, leyendo entre líneas y a la luz de lo que sigue después, parece que cuando vio a Ruth, sintió un flechazo. Se preocupó por ella y sintió cierta ternura hacia ella. Porque en el resto del texto demuestra más interés en ella que en la cosecha. Quiere asegurarse de que todo va bien con ella. Entonces, Dios no solo guió a Ruth al campo de Boz, guió a Boz a ese mismo lugar para estar ahí en ese mismo momento cuando ella estaba en el campo. Imaginad las cosas que podrían haber sucedido, porque si no hubiera sido por la providencia de Dios, si Dios no hubiera estado en control de esta situación, pues lo mismo Ruth a lo mejor ya se había vuelto a casa
cansada de trabajar toda la mañana, o quizá podría haber estado en algún lugar recóndito como una casa de refugio en el campo, donde los trabajadores a veces se refugiaban para tener refrigerio, porque en aquel entonces había esas casitas en medio del campo, como por ejemplo si has estado en La Mancha y los bombos de Tomelloso, por ejemplo, hay bombos en el campo que son como casitas. Y durante los tiempos de las faenas agrícolas, los trabajadores a veces se metían en esos bombos para descansar un rato y salir del sol. Ruth podría haberse metido en una de esas casitas. Pero Dios estaba en control de esta situación y ordenó todo para que ella estuviera justo allí. Cuando Boaz llegó, se fijó en ella y el resto, como dicen, es historia. Y lo que vamos a encontrar ahora en la historia de la relación entre Boaz y Ruth, Dios sirve como una hermosa ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia. Y en un sentido apuntan hacia el futuro, porque todo lo que hace Boaz por Ruth en la esfera física y material es exactamente lo que Cristo hace por su iglesia en la esfera espiritual. Y eso es lo que vamos a ver, no solo en este mensaje, sino en los mensajes futuros. Podemos decir que hay un sentido en el cual Boaz llega a ser el salvador de Ruth y de Noemí. Les salva de su situación de indigencia, su situación desesperada, de pobreza. Y eso nos lleva a considerar una tercera cosa que Dios hizo para preparar este primer encuentro. No solamente dirigió los pasos de Ruth y dirigió los pasos de Boaz para que se encontraran en este momento, en este lugar. Pero mucho antes de este encuentro, Dios también había preparado a Boaz mismo para ser la clase de hombre que pudiera ayudar a Ruth y a Noemí. Y en esto vemos que los planes de Dios tiene un control sobre la historia tan infinita que Él prepara desde mucho antes de algún acontecimiento todas las circunstancias para ese acontecimiento. Pensad, por ejemplo, en la conversión de Pablo. Pablo llegó a ser uno de los grandes apóstoles de la iglesia, quizá el más grande. Un hombre que dedicó su vida a la extensión del evangelio, a predicar a Cristo en todo el mundo. Pero aún antes de su conversión, antes de que conociera a Cristo, Dios ya iba preparando a Pablo. Él dice que Dios realmente le santificó en el vientre de su madre, le apartó, le escogió y le apartó, separó antes de su nacimiento para el papel que él iba a tener en el futuro. Y durante su juventud, Pablo llegó a tener un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, porque estudió a los pies de Gamaliel, que era uno de los rabinos mejor conocidos en el mundo antiguo. Llegó a tener un conocimiento profundo tanto de la cultura hebrea como de la cultura griega. Conocía la filosofía griega, los poetas griegos, la Biblia. Él llegó a ser uno de los hombres más eruditos de su tiempo, y todo esto antes de conocer a Cristo. Y cuando llegue el momento de la conversión, toda esta preparación que Dios ha puesto en Pablo ahora florece y se entrega al servicio del Señor. Pues esto es lo que vemos con Boaz.
Dios estaba preparando a Boaz durante toda su vida para llegar a ser el pariente redentor de Ruth y de Noemí. ¿Y cómo lo hizo? Pues le dio dos cosas muy importantes. Primero, le dio un lugar de mucha influencia y poder en la sociedad en la que vivía. Leemos en el primer versículo, otra vez, del capítulo 2, dice que Boaz era un hombre rico. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Ahora, cuando oímos esta palabra rico, pensamos naturalmente en la riqueza material. Y es cierto que Boaz no era un hombre andando en andrajos pidiendo su cacho de pan. Era un hombre dinerado. Pero esta palabra hebrea, rico, tiene otras matices. O sea, es una palabra que se traduce de varias maneras en la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Jueces se traduce valeroso. Con respecto a Jeftá, uno de los jueces, dice que era un hombre esforzado y valeroso, un hombre de gran valor. Luego, esta misma palabra, más tarde en el libro de Ruth, en el capítulo 3 y el versículo 11, se traduce como virtuoso. Boaz describe a Ruth como una mujer virtuosa. Dice, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Pero la palabra virtuosa es la misma palabra que se usa en 2.1, que se ha traducido rico. Porque la esencia de esta palabra, lo que significa básicamente, es que una persona ha sido ricamente bendecido por Dios con una abundancia de dones y atributos excelentes. Voy a decir eso otra vez. Rico, la palabra hebrea básicamente significa que una persona ha sido ricamente bendecido por Dios con una abundancia de dones y cualidades excelentes. Entonces, en el caso de Boaz, parece que era rico tanto en cuanto al hombre exterior como en cuanto al hombre interior. O sea, Dios le había bendecido externamente con abundancia de bienes, pero al mismo tiempo le había bendecido con un carácter íntegro, con una fe profunda, un espíritu generoso. O sea, era un hombre de carácter moral intachable y por eso era un hombre que tenía gran influencia y mucho respeto en la sociedad. Tenía una posición social elevada y eso se reflejaba en su mismo nombre. La mayoría de los eruditos dicen que el nombre Boaz significa en él está la fortaleza. O se puede decir en él está la fuerza. Este es el significado de su mismo nombre y era un nombre muy apropiado porque obviamente, cuando sus padres le dieron ese nombre, a lo mejor estaban pensando en Dios, en Él. En Dios está la fortaleza, en Dios está la fuerza. Pero Boaz mismo era un hombre de fuerza. Era un hombre dotado con muchos dones para poder servir como una fuente de fuerza y una torre de refugio para otras personas. Y hermanos, ¿no es esto exactamente lo que Jesús es para nosotros? Es el hombre más excelente de todos. Es nuestra torre de fuerza, es nuestra torre de refugio. Él tiene una posición elevada, incomparable, porque es Rey de Reyes, Señor de Señores, es el soberano del universo y está dotado con toda la riqueza de sus atributos divinos y de un carácter intachable de pureza moral.
es nuestra voz, es nuestra torre de fuerza. Y Él ha recibido y tiene todos estos atributos para el beneficio y la bendición de todos aquellos que acudan a Él. Y es increíble ver cómo este mismo Jesús, además de ser un hombre con una elevación, una exaltación tan grande, al mismo tiempo se humilló para nosotros. Aunque tenía forma de Dios, dice la palabra, desde toda la eternidad, sin embargo, para conseguir nuestra salvación, se despojó a sí mismo, se humilló. Nació en un pueblo perdido en el paisaje de Judea. Su cuna era un pesebre y el único techo que tenía sobre su cabeza durante muchas noches de su vida era el cielo mismo. Durmió bajo el cielo. Dijo en una ocasión que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Se humilló hasta lo sumo, no solamente colocándose en el lugar de los hombres, sino en el lugar de los pecadores, asumiendo la culpa y la condena que otros merecían a fin de conseguir con su propia sangre su eterna salvación. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y vemos esto también en voz. Además de ser un hombre de elevación, de un estatus social elevado, era un hombre de carácter humilde y piadoso. Y vemos esto, por ejemplo, en su manera incluso de saludar a los que trabajaban en el campo. Leemos en el versículo 4 que cuando Boz vino de Belén, dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Se ve que es un hombre amable, un hombre piadoso. Y qué apropiado, hermanos, que las primeras palabras que salen de su boca son estas: Jehová sea con vosotros. Porque en este libro, Boz va a llegar a ser el símbolo de la presencia de Dios con nosotros. Él ciertamente funcionó así en la vida de Ruth y la vida de Noemí. Él llegó a simbolizar la presencia de Dios en su vida. Él era la provisión para su necesidad. Él era, en un sentido, su Emmanuel. Y en ese sentido señalaba y prefiguraba a nuestro Emmanuel, al Señor Jesús. El Señor Jesús, aunque es Dios, también es hombre. Y como hombre se humilla y se acerca a nosotros, igual que vemos a Boz acercándose a Ruth con palabras tiernas. Le llama: hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Él no se fija en el hecho de su identidad moabita, el hecho de que sea una mujer pobre, una viuda. Él se acerca a ella con ternura y así se acerca a cada uno de nosotros y nos invita a todos a venir a Él para recibir de Él la vida eterna. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos invita a tomar su yugo fácil y su carga ligera. Y luego añade: porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Has respondido a esta invitación? ¿Has venido a este Salvador? Un Salvador lleno de riquezas inimaginables, pero al mismo tiempo humilde y manso y accesible. Él te invita a venir y Él te promete todo lo que necesitas si vienes a Él. Él es la fuente de fuerza.
Él es la torre de refugio. Él nos puede dar el perdón de pecados y la vida eterna. Pero tenemos que ir a Él. Y al igual que Ruth, tenía que acudir a Boaz. Pues en el próximo mensaje vamos a ver las muchas maneras en que Boaz refleja en su forma de relacionarse con Ruth a nuestro Señor Jesús. Vamos a ver en más detalle su relación y cómo Boaz realmente funciona en la vida de ella, como Cristo funciona en nuestra vida. Pero para resumir lo que hemos visto, y la lección principal de este pasaje, hemos visto que en la vida de un creyente nada ocurre por casualidad. Yo creo que esta es la lección más clara de este pasaje. Nada ocurre por casualidad. No hay accidentes en la vida de un cristiano, porque nuestra vida está en la palma de la mano de Dios. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y por eso tenemos que confiar en Él en todo momento, aun cuando las circunstancias nos abruman, aun cuando todo se ve negro y no vemos ninguna luz al final del túnel, y Ruth podría haber sentido así. Tenemos que confiar en su preocupación, su amor, su cuidado de nosotros, y en esta confianza salir en fe. No debemos ser como aquella persona en la parábola de los talentos, ¿no? El que recibió un talento y estaba tan lleno de miedo de que algo le pasara mal, ¿qué hizo? Sepultó, enterró su único talento en la tierra. Y cuando el Señor volvió, no estaba contento con él. Estaba contento con aquellos que habían recibido talentos de su Señor, que habían invertido esos talentos. O sea, la fe nos llama a tomar decisiones atrevidas, a veces, a arriesgarnos, a hacer cosas que realmente nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Y es así como debemos vivir, hermano. Todas las mañanas debemos levantarnos como Ruth se levantó esa mañana. Debemos levantarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga hoy como expresión de mi fe en ti? ¿Cómo puedo servir hoy para bendecir a mis hermanos en Cristo? ¿Qué obras buenas has preparado para mí hoy para que ande en ellos? Esto debería ser nuestra actitud. No hay accidentes en la vida cristiana. Más bien hay citas divinas, planeadas desde la eternidad. Y si nos encomendamos en manos del Señor, Él va a dirigir nuestros pasos al lugar donde podemos servirle mejor. Y allí Él va a proveer a todas nuestras necesidades a través de nuestro pariente redentor, el Señor Jesucristo, porque de Él proceden todas las bendiciones que tenemos, sobre todo las bendiciones espirituales de la salvación y la vida eterna. Por eso vuelvo a decir, si no has venido a este Salvador, te exhorto y te imploro que lo hagas en esta mañana. No puedes ir a Él andando a un lugar. Hay personas que piensan, para llegar a Cristo tengo que ir al frente de la iglesia o tengo que levantar una mano. No, es un acto espiritual. En tu corazón clamas al Señor Jesús porque Él está presente y le expresas tu necesidad de Él, confiando en su promesa, que no hay nadie que venga a Él con fe que Él rechace. Así que ven a Él y recibe de Él la provisión de todas tus necesidades. Amén. Gracias, Señor, por este pasaje. Qué hermoso ver este primer encuentro entre Ruth
y voz. Y Señor, ayúdanos a medida que vayamos estudiando este libro, a ver reflejado en el personaje de voz a nuestro Señor Jesús, para que podamos aprender de este libro todas las maneras en las que el Señor Jesús cuida a nosotros, al igual que voz cuidó a Ruth. Gracias, Señor, por esta historia hermosa. Gracias que no es una historia ficticia, sino es una historia real. Y gracias, Señor, sobre todas las cosas, por haber enviado a tu propio Hijo a este mundo para morir por nuestros pecados y para resucitar de entre los muertos, para que a través de la fe en Él podamos tener vida eterna y vivir contigo para siempre. Bendícenos ahora